Kimberly del CID es Finanzas Públicas. Mi nombre es Óscar Erasmo Velázquez Rivera, hasta el último día. Y ya tenemos bastante rato de docencia en este curso. Trato yo de que ustedes integren todo el conocimiento que tienen hasta este momento y hasta el 7º semestre. Tratemos de integrarlo en el análisis de este bendito curso, porque lo que vamos a conocer acá es eminentemente economía pública, lógicamente cómo está estructurado todo el sistema de las finanzas públicas, no el sistema financiero, no se van a confundir, el sistema de las finanzas públicas, y luego vamos a conocer la política fiscal. En ese orden de ideas, voy a irle dando la palabra a cada uno de ustedes. Por favor, su nombre completo y la profesión de diversificado. Vamos a empezar con Luis Montúfar. Buenas tardes, Lic. Mi nombre es Luis Augusto Montúfar Ríos y soy bachiller en Ciencias y Letras. Ok, gracias, Luis. Gerardo. Gracias, Gerardo. Jairo Alexander. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Jairo Alexander Arroyo Gudel. Soy perito contador. Gracias. Hallmark. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Hallmark Josué Enrique Ramos y soy bachillerato en Ciencias y Letras. Ok. Daniela. Buenas tardes, Lic. Mi nombre es Daniela Elizabeth Urizar Gómez y soy perito contador. Gracias. María Alba. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es María Alba Linet López Contreras y soy maestra de educación primaria. Muy bien. Kimberly. ¿Qué manda, Lic? Preséntese, porfa. Sí, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Yo todavía voy en camino, ya casi me siento con ustedes en la compu, pero mientras estoy aquí escuchándolos, mi nombre es Kimberly del CID. Pues yo ya cerré el pensum Mamuchis en el 2020 y soy bachiller en computación y pues primero Dios salgo con la maestría en mercadeo, que es a la que me voy a meter ahorita en agosto. Empiezan los propedéuticos y pues los animo a que sigan estudiando, ¿verdad? No se tomen años sabáticos porque de ahí eso pasa la factura y uno se arrepiente de perder el tiempo. Entonces, échenle ganas, el curso es bonito, solo es que pongan atención y pregunten. A mí no me fue muy bien como estudiante, ¿verdad, Lic? Pero a pesar de eso, siendo auxiliar, he aprendido bastante del curso, tanto conta como finanzas. Y gracias, Lic, ¿verdad? Por la oportunidad de ser su auxiliar. Espero que nos llevemos bien y en un ratito voy a crear un grupo de WhatsApp para que nos comuniquemos por ahí. Gracias, Lic. Gracias, Kimberly. Gracias. Gabriela. Buenas tardes a todos, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Gabriela Hernández y soy perito en administración de empresas. Gracias, Gabriela. Hilda. ¿Está con nosotros, Hilda? Sí, buenas tardes. Yo soy Hilda Calito y estudié bachillerato en Ciencias y Letras. Gracias, Hilda. Jennifer. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Michelle Guzmán Martínez y seguí bachillerato en Ciencias y Letras. Gracias. Johanna. Buenas tardes, mi nombre es Joana Raquel Arroyave Álvarez y soy bachiller científico. Gracias. Jocelyn. Buenas tardes, Lic. Disculpe, acabo de entrar, no sé qué es lo que están haciendo. Tu nombre completo y tu profesión de diversificado, por favor.
Ok, mi nombre es Jocelyn Odalis Cuellar López y soy perito contador. Gracias. Cristian. Buenas tardes, Lick. Mi nombre es Cristian Lucas y soy perito contador también. Gracias, Cristian. Linda. Buenas tardes, mi nombre es Linda Pamela Sáenz Pablo y soy secretaria bilingüe. Muy bien, Marco Antonio. ¿Qué tal, licenciado y compañeros? Buenas tardes. Mi nombre es Marco Antonio Morales y soy perito contador. Gracias. Michael o Michael. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Michael Estuardo Otsuk Jerónimo y soy bachillerato en Ciencias y Letras. Gracias. Minor. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Minor Bamaca y soy bachiller. Gracias, Minor. Osvaldo. Buenas tardes, licenciados, compañeros. Mi nombre es Osvaldo Victoriano Ignacio Morales y soy bachiller en construcción. Gracias, Osvaldo. Ranier. Buenas tardes, licenciado y compañeros presentes. Pues, mi nombre es Rainieri Alberto Mancilla y soy bachiller en Ciencias y Letras. Bueno, muchas gracias. ¿Me falta alguien de los que están presentes? Buenas tardes, ¿Está Lick. presente? Buenas tardes, licenciado. Bien, alguien que no mencioné, que no lo pueda ver en la pantalla, porque como son pequeñas las pantallas, no se puede ver. Pues, bien. Pues muchas gracias, jóvenes, por la información que nos han proporcionado. Nuevamente les doy la bienvenida al curso de Finanzas Públicas y acá tenemos el programa que ya podrán bajarlo. Kimberly les va a dar la guía del Classroom, a donde están todos los documentos ya para que ustedes vayan bajando. ¿Cuál es el método que uso? Que es exactamente lo mismo, aunque si estuviéramos presencial que virtual. Trabajo con diapositivas y me van auxiliando ustedes en la lectura para luego discutir. Encontré que es la mejor forma para poder comprender lo que vamos a estudiar. El día de hoy, pues lógicamente vamos a revisar nuestro programa y vamos a ver algunos aspectos generales. Voy a hacer una pequeña evaluación oral, por supuesto, cómo vienen ustedes en las macros, que ya tienen 3 macros, ¿verdad? Bien, pues este es el curso y que es, en términos muy generales, el contenido que vamos a ver acá. Uno, es bien importante que comprendamos que vivimos en una sociedad organizada donde participan 2 sectores: el sector público y el sector privado. Los países que han logrado niveles de desarrollo relativamente mayores a otros países son aquellos países en donde se complementan esos 2 sectores: la economía pública con la economía privada. De tal manera que al complementarse, al crear las condiciones de la economía pública que el mercado necesita, por supuesto que va a generar una institucionalidad que logra que ese mercado funcione lo más cercano posible a lo que ustedes ya conocen como competencia perfecta.
Aunque en el sistema capitalista del mundo de hoy, lo que funciona es la competencia monopolista. Pero esa es la que más se ha acercado y se han acercado las economías, repito, que tienen una institucionalidad fuerte. Pueden ustedes entrar a internet ahora, es bastante sencillo conocer algunos aspectos de las economías de los países desarrollados, del viejo mundo, por ejemplo, ¿ya? O países con un nivel de desarrollo relativo mayor en América Latina, para no ir muy lejos. En propio Centroamérica, la institucionalidad del gobierno costarricense es bastante fuerte. En el resto de países, hoy El Salvador está generando con el señor Bukele una institucionalidad también bastante fuerte que permita, cuando digo fuerte no me refiero a grande, que funcione la institucionalidad, que realmente el Estado o la economía pública regrese a su naturaleza original, para la cual fue creada. Y en ese ámbito de la economía pública, las mayores funciones se van a dar en el ámbito de las finanzas públicas. Las finanzas públicas son las responsables de la administración de toda la hacienda de un país, de todos los recursos públicos que el Estado, con su poder imperativo, toma de nuestros bolsillos a través de los impuestos. No nos preguntaron, se ponen impuestos, por eso es el poder, el señoreaje que tiene el Estado de imponer, en este caso, arbitrios, tasas, tributos, con los que le va a permitir financiarse su mantenimiento, su funcionamiento. Pero en ese proceso, esa institucionalidad lógicamente va a afectar la microeconomía y la macroeconomía. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que vamos a comprender en este curso nosotros? Que usted conozca bien la institucionalidad de las finanzas públicas que existe desde la Constitución Política de la República, ¿sí? Todas las leyes tributarias, ¿sí? Y toda la parte de la doctrina del pensamiento financiero, para que nos situemos en el ayer, cómo se generó ese pensamiento financiero y el nivel o la complejidad del mismo que debe tener o que desarrolla en la actualidad. Adicionalmente, todos los instrumentos de política fiscal y los efectos que esto va a tener en el ámbito económico al momento de lo que los países hacen política fiscal. Muchos, y dentro de ellos tristemente nuestro país, solo se queda en una de las funciones que es la asignación presupuestaria para que las demás instituciones del Estado funcionen. Ya que ustedes conocen muy bien la macro de Keynes, y la teoría keynesiana es una teoría fundamental que permite explicar el ciclo o las medidas que se deben de tomar anticíclicas por los fenómenos que se dan en la economía, por ejemplo, que ustedes están conociendo ahora, con una inflación que en datos oficiales se maneja 7%, nosotros sabemos que la realidad es mucho más,
Pero hoy ustedes que estudian economía están viviendo uno de los cánceres a los cuales debería de tomarse las medidas necesarias precisamente para poder minimizar o neutralizar el efecto que eso tiene particularmente en el salario de las personas al reducirle su capacidad de compra. Sí es bien importante para entender esto que se recuerden o que si no busquen, porque lo vamos a discutir, cuáles son las causas de la inflación y por qué lado puede venir el proceso de inflación y lógicamente el resultado de la misma, que me imagino ya escucharon algunas noticias, es la contracción, que resulta y nos da un término que no es nuevo, ya hace rato que se usó en la economía, la famosa estagflación, ¿verdad? No crece la economía, pero sí crecen los precios. Entonces, el conocimiento de estos temas les va a permitir a ustedes emitir juicios de valor, pero ya sustentado como economistas. Porque eso sí es bien importante y yo hago énfasis en que si voy a emitir una opinión, debo de sustentarlo, lo cual me exige que yo tenga un conocimiento profundo del tema que yo, o del juicio de valor que yo voy a emitir. Esto les va a abrir a ustedes su pensamiento para aplicar todo lo que han visto hasta ahora, es decir, para llevar a la práctica y no dejarlo solo en el tema de la teoría. Pues, en suma, en el curso de Finanzas Públicas, los vamos a introducir a ustedes en el estudio de la hacienda pública y la política fiscal, su aplicación y sus relaciones con el entorno económico y social, fundamentalmente. Pero por supuesto aquí vamos a conocer y vamos a analizar el presupuesto o el proyecto de presupuesto que en septiembre presente Finanzas Públicas al Congreso. Y ese análisis es fundamental porque nos va a permitir conocer si efectivamente hay política fiscal o simplemente es una asignación de montos para que solo siga funcionando el Estado. Pero lo más importante que vamos a conocer allí es que el sistema que usan los gobiernos de presupuesto es un sistema que permite y le permitiría, si es que su línea es transparente, controlar minuciosamente el uso y manejo de los fondos. Aspecto que le corresponde a la Contraloría General de Cuentas, pero que lamentablemente y aquí ya voy a ir a la práctica, cuando les hablé de institucionalidad, existe la institución, pero como que no existiera. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza para poder cumplir con el mandato que la misma Constitución Política de la República le da, ya que es la única institución que controla y debe velar por el uso y manejo de todos los recursos del Estado, de todos, tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos. Entonces, si no hay quien controle efectivamente esa parte, la ciudadanía no tenemos a una institución que surge de esa estructura de gobierno para cumplir esa función, que es un control, repito,
porque están usando un dinero ajeno, es un dinero que viene del bolsillo de todos y todas las guatemaltecas, que en el momento de adquirir un Totrix, ahí están colaborando ya con el Estado porque están pagando el impuesto al valor agregado. ¿Ok? Entonces, en esa línea de pensamiento vamos a llevar el curso. ¿Cuál es el objetivo general? Que cuando ustedes terminen o terminemos el desarrollo del contenido, puedan salir con un conocimiento profundo sobre las funciones económicas del Estado, el presupuesto nacional, que entendamos claramente bienes públicos, las externalidades, la incidencia del gasto público, que tengan claros los principios y objetivos de la tributación, el efecto del déficit público gubernamental, el famoso tema de la deuda pública, que también vamos a desarrollarla profundamente para que vean ustedes cuál es el análisis que el economista debe de hacer, ¿ya? Que es lo que hemos visto en la discusión actual, y como economistas que deberíamos de conocer de eso. Y lógicamente la política fiscal y todos sus efectos. Mi objetivo específico es que cuando usted analice y interprete el desarrollo del pensamiento financiero en el tiempo, pueda tomar conciencia de por qué este país, Guatemala, está como está. Porque cabalmente ahí vamos a ver esos aportes del desarrollo del pensamiento financiero y van a comprobar ustedes, ¿sí? Todo el tiempo que pasó para lograr aplicar e implementar muchos aspectos de ese pensamiento financiero y qué tipo de estructura tributaria tenemos, ¿ok? También van a conocer y van a tener claro ustedes cuál es el rol que debe jugar el gobierno en una economía de mercado. Y que esto no va de la mano o el estudio del mercado, que se demostró que no puede autorregularse, sino que necesita cierta regulación para que funcione como tal, y para lograr condiciones de libre competencia que permita generar los beneficios que el mercado puede generar como institución social. Recuerden que el mercado, quienes participamos en el mercado, oferentes y demandantes, somos personas. Por lo tanto, es una institución de carácter social, que si logra funcionar lo más cercano a la libre competencia, todo el mundo va a salir ganando. Cosa que hoy es muy difícil en nuestro país, porque precisamente, en lugar de fortalecer la institucionalidad, se ha debilitado totalmente la institucionalidad. Y somos el único país de América Latina, de Centroamérica para estar más cerca, que no tenemos ley de competencia. Entonces, esa falta de regulación no permite aprovechar el funcionamiento de un mercado, repito, lo más cercano a la libre competencia. Muchos de ustedes tendrán la experiencia que si fueron a El Salvador o fueron a México, encontraron el mismo producto, particularmente en medicamentos, mucho más barato allá que acá con nosotros. Por ejemplo,
les adelanto, las instituciones del Estado no pueden importar de forma directa, porque la ley de contrataciones está hecha de tal manera para que no pueda importar y como consecuencia no pueda incidir en el mercado. Entonces, como una institución, es decir, como una institución del Estado que importe, en este caso el Ministerio de Salud, que pudiera importar de forma directa los medicamentos que necesitan los hospitales, ¿cómo incide en el mercado? Lógicamente, está mandando un mensaje claro a los proveedores en este mercado que si le quieren vender al Estado, tendrán que bajar sus precios porque se pueden importar a un precio mucho menor de El Salvador, de Honduras, el mismo proveedor internacional, pues, el mismo fabricante de ese medicamento. Más barato allá, pues, como Estado se puede importar, los hospitales podrían tener más producto porque a menos precio pueden adquirir más. Y entonces en esa línea estás mandando el mensaje. Por lo tanto, el proveedor nacional tendría que bajar su precio y salimos ganando todos los que vamos a las farmacias a comprar como consumidores, derivado de la participación del Estado a través de la importación directa, no para vender al mercado, para proveerse en los hospitales. O sea, entonces, un cliente como el Estado, que ya no les va a comprar a estos señores porque lo va a importar directamente, lógicamente les está diciendo, bueno, miren, quieren venderme a mí, pónganse competitivos a los precios que yo puedo conseguir en el mercado internacional. ¿Ok? Entonces, como ves, si estás pensando en esa sociedad que se organizó con dos sectores, el mercado, el gobierno, en un sistema capitalista, pues no podemos hablar de otro sistema nosotros, vivimos en un sistema, por supuesto se van a dar cuenta que va a ser más mercantilista que capitalista, porque lamentablemente no hemos logrado realmente establecer las bases de un sistema capitalista en este bendito país, derivado lógicamente del debilitamiento que la institucionalidad, particularmente de nuestro país, ha tenido con relación a otros países que han logrado o han buscado fortalecer sus instituciones. Entonces vas a emitir juicios de valor, vas a tener la capacidad para poder hacer un análisis de la situación económica del país desde la perspectiva de las finanzas públicas. Y vas a ver la importancia que eso tiene. ¿Qué vamos a checar? Como les dije, sí, por favor, les voy a pedir, espero que veamos esto es un vídeo de 15 minutos, en donde comprendamos las bases del Estado que conocemos hoy, del Estado moderno. Luego vamos a ver el desarrollo del pensamiento financiero desde las tribus hasta acá, porque es bien importante, porque el aporte de los mercantilistas, de los cameralistas, de los fisiócratas, no vamos a ver la doctrina económica que ya la vieron, aquí la vamos a aplicar. Yo espero que ustedes recuerden el contenido de doctrinas económicas y ojalá en doctrinas hayan visto la parte o el aporte financiero o del pensamiento financiero que tuvieron estas escuelas hasta la concepción actual. Luego vamos a ver toda la teoría de los impuestos, de los gastos, de la deuda pública,
Ahí eso nos va a permitir analizar el presupuesto público y, lógicamente, el caso del presupuesto para el 2023, que, repito, lo vamos a evaluar en clase. Luego tenemos la siguiente unidad donde está toda la base jurídica, desde la Constitución Política de la República y todas las leyes tributarias. Acá, Kimberly va a hacer los grupos de trabajo. Cada grupo de trabajo, yo espero que sean 2 personas nada más, ¿sí? Va a estudiar una ley, ahí les va a mandar un instructivo de qué es lo que debe de trasladarnos en su exposición sobre la ley que le corresponda. Puede ser del impuesto del cemento, el impuesto de las gasolinas, ¿ok? Que este es un trabajo que vamos a desarrollar cabalmente en esta tercera unidad y que ustedes van a exponerlo, porque quiero que tengan esa vivencia de conocer algo que nosotros a veces dejamos de lado, todo el fundamento jurídico, y sin ese conocimiento, ¿sí? Vos como economista en un momento determinado vas a participar en alguna comisión para desarrollar una ley tributaria y debes de tener ese tipo de conocimientos, de tal manera que cuando salgas del curso también ya vas a ir con esa capacidad para poder desarrollar y colaborar en la emisión de leyes en el ámbito tributario. Entonces, la tercera unidad, repito, ya desde el día de hoy me imagino que Kimberly les va a decir que ya está esa guía para que empiecen a desarrollar el trabajo de investigación. Luego vamos a revisar la parte conceptual, que es muy necesaria para el presupuesto por programas, que es el que constitucionalmente debe de llevar el gobierno de Guatemala. La Constitución establece que debe ser un presupuesto por programa, lo cual no significa que no vayamos a ver, porque sí lo tenemos dentro del trabajo, si no estoy mal, vayamos a ver el presupuesto por resultados que dice el gobierno que lleva. Tristemente, por naturaleza de la economía, es muy difícil que un gobierno pueda llevar un presupuesto por resultados. Por ejemplo, no le doy dinero al hospital porque la consulta externa no llega a las metas que se programan, por ejemplo. Pero si la capacidad instalada que tenés, atendiendo 10 o 15 minutos a cada paciente, tenés 3, 4 clínicas, podés atender 4 pacientes al mismo tiempo. Tu capacidad instalada, si es cada 15 minutos para cada cliente y trabajas 7 horas, porque hay 1 hora para almorzar, ¿sí? Cada médico podría atender en 1 hora a 4, en 7 a 28. Por 4 médicos, tu capacidad instalada es de 100. Ah, pero no te doy dinero porque yo quiero que me atendas a 150, un resultado, ¿no? Yo quiero por resultados. Ahí es donde tenés que, precisamente como economista, tenemos que comprender que por más que quieran hablar de presupuesto por resultados, y etcétera, 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 por la naturaleza de la actividad económica o de la economía pública, que lo que necesita es ampliar su institucionalidad para poderle dar salud a todos y cada uno de los guatemaltecos y guatemaltecas, educación a todos y cada uno de los guatemaltecos y guatemaltecas, ¿ok? Cosa que los que somos del interior del país, y si ustedes han ido al interior del país, se dan cuenta que realmente esa institucionalidad no llega allá, ¿ok? Entonces,
estos aspectos, como economista, sí necesito que tú conozcas las bases teóricas del presupuesto por programa. Y te vas a dar cuenta que esas bases teóricas, ¿sí? Son tan importantes porque te permiten comprender la naturaleza y la facilidad de elaborar un bendito presupuesto. ¿Ok? Luego vamos a conocer los estados financieros del gobierno, qué es una ejecución presupuestaria, cuál es la estructura de la caja fiscal y del financiamiento del presupuesto. Estas tres son las tres grandes cuentas del gobierno, digamos de carácter macro, en donde se presentan los resultados tanto de los ingresos, los gastos y de la necesidad del financiamiento que el gobierno tiene. Para luego conocer las funciones fiscales que debe de cumplir el gobierno a través de las finanzas públicas. Estabilización económica a nivel macro, asignación presupuestaria y la distribución o redistribución de la riqueza a través de una estructura o un sistema tributario. Por el lado de los impuestos vamos a conocer aspectos que podrían establecerse para cumplir con la función de redistribución, ¿sí? Y lógicamente el tema de la política fiscal, ¿ok? Viene lo importante para ustedes también. 2 parciales, 30 cada uno. Trabajo de investigación, que es la ley que van a desarrollar, 5 puntos de los 3 laboratorios de las cuentas del gobierno, y 30 puntos del examen final para un total de 100 puntos, ¿ok? Aquí tienen cierta bibliografía, la que sugiero yo es la de Musgrave, Richard y Peggy, Hacienda Pública, Teoría y Práctica. Pero igual, si lo pueden conseguir o no, toda la base está en el documento de apoyo que el curso o la cátedra les da. Porque está elaborado tal cual presenté el presupuesto. ¿Ok? Entonces ahí tienen todo, ahí está el documento de apoyo y con eso es más que suficiente. Si es que no encontraran o si alguien quisiera profundizar más, pues de Musgrave, Richard y Peggy, por el tema de la teoría y la práctica, lo cual no significa que el resto no. Hay otros que también han desarrollado su contenido, pero Musgrave lo ha llevado tanto como la parte teórica y la parte práctica de las finanzas públicas en el rol que juega en la economía de un país. Organizada esa economía, repito, con 2 sectores, el sector privado y el sector público, ¿ok? Pregunto, ¿tienen alguna inquietud sobre el programa? De parte de todo, claro. Ok, si tuvieran alguna inquietud, por favor, y me gustaría que perdieran el miedo, que por favor pregunten. El economista que no habla no va a ser economista, hombre. El economista tiene que hablar porque tiene que hilar bien su pensamiento, tiene que hacer una buena explicación y sustentarla, así que vayan perdiendo el miedo. Y por favor, de veras, o sea, ¿a qué venimos? Venimos a estudiar, venimos a aprender, así que no lo traemos sabido. Entonces preguntemos, qué tan sencillo que es preguntar. ¿Qué puedan decir los demás compañeros? Pues al contrario, los vas a ayudar porque posiblemente no se animan otros a preguntar exactamente lo mismo y ahí se va desarrollando el tema.
¿Ok? Bien. Dicho esto, yo quisiera escucharlos y para no hacerlo específico, voluntariamente que alguien me explique algunos aspectos que recuerde de la teoría keynesiana. O que entre todos me lo vayan explicando. Quiero ver cómo, que recuerdan, pues, que hay que tener cuidado con estos dos alemanes, el Alz y el Heimer, porque pareciera ser que lo que vimos el semestre pasado se nos olvidó en las vacaciones. Entonces pregunto, ¿qué recuerdan de la teoría de Keynes? No recuerdan nada, jóvenes. A ver, tal vez voy a ser más específico. ¿Cómo se llama la teoría de John Maynard Keynes? Ahí está Cristian Lucas colocando en el chat. Dice la balanza comercial, dice Cristian. ¿Alguien más? Pueden levantar la mano si quieren. Adelante. Sí, licenciado, de la teoría de Keynes, yo creo que, bueno, lo que recuerdo es que Keynes, su principal característica de su teoría era que él apoyaba el intervencionismo del Estado como una mejor forma de poder salir de las crisis derivado de lo que sucedió en el 29 de la Gran Depresión. También decía Keynes que la causa de las crisis era la baja demanda. Y esto se derivaba de las bajas expectativas de los consumidores. Entonces él propuso el intervencionismo como un mecanismo que esto estimulaba la demanda, regulaba la economía en los momentos de depresión, tal y como sucedió en el 29. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera complementar lo de Jairo? Lo que recuerden, jóvenes, no importa qué sea. Buenas tardes, Lick. En este caso también otro principal, por ejemplo, aporte de la teoría de Keynes fue la de la demanda agregada, en la que, por ejemplo, donde es la suma, se puede decir, de los gastos de los hogares y de las empresas y el gobierno, son de vital importancia para la economía. ¿Alguien más? Si colaboramos todos, vamos a ir ordenando y van a recordar un poquito más, ¿sí? Y de eso, por eso es que pregunté, porque quiero ver qué tanto recuerdan, ¿ya? Y les dije, o sea, han dicho algunos aspectos de Keynes, pero fundamentalmente, y el nombre lo dice, la teoría de Keynes, teoría de la ocupación, del dinero, del interés. Derivado de eso, es importante que recuerden el coeficiente de inversión, tanto en su cálculo como lo que significa, que para mí es mucho más importante que comprendan qué significa el bendito coeficiente de inversión, ver que en la actualidad los determinantes de la inversión que nos habló John Maynard Keynes, dentro de ellos la tasa de interés, ¿sí? En la crisis financiera del 2009 se demostró que a pesar de que la tasa de interés estuvo cercana a 0% internacionalmente, ¿sí? No se generó ni mayor inversión
ni mayor consumo. De tal manera que ahí ese principio keynesiano es de discutirlo y ver y analizar por qué. Si la tasa de interés es un determinante del nivel de inversión, ¿por qué ahí no funcionó? ¿Ok? Fundamental el tema de la ocupación, que es precisamente lo que el compañero manifestaba. Cuando se genera una contracción económica, lógicamente lo que se cae es la inversión privada. Si la demanda se empieza a contraer, por ejemplo, hoy por hoy, uno de los efectos del crecimiento de precios, lógicamente el principio de racionalidad que las familias toman en orientar su presupuesto a lo esencial y ya no adquirir lo que no era esencial. Cuando digo no adquirir lo que no era esencial, ahí hay una contracción de la demanda. ¿Ok? Ya se dejó de comprar productos que antes se compraban. Eso va a tener una respuesta por el lado de la oferta. Se le cayó la demanda, lógicamente no vas a producir más esos productos. Te vas a quedar con esos productos que tenés en tu inventario. Y cuando es muy fuerte la caída de la inversión privada, porque la contracción de la demanda también es bastante fuerte, Keynes lo que dijo, bueno, se generó desocupación de factores de producción. Y lo que se necesita es ocupar esos factores de producción. Pero no se le puede pedir a la inversión privada que lo haga. ¿Por qué? Porque lógicamente tiene llenos sus inventarios. Y no se le mueven sus inventarios, no vas a producir. Ahí es donde Keynes demostró que alguien tenía que hacerlo. Y ese alguien es la economía pública. Lógicamente a través de el gasto público en inversión, que es fundamental, no en funcionamiento. Gasto público de inversión, porque eso va a ocupar factores de producción y esos factores que va a ocuparse ya van a tener un ingreso y van a ir al mercado a demandar. El principio de la demanda agregada que ustedes están hablando, ¿ok? Pero sí es importante que recuerden ustedes el equilibrio que demuestra John Maynard Keynes, tanto en el mercado de bienes como en el mercado de capitales, la ISLM, ¿ok? Que ustedes tuvieron que haber visto ya en el curso de macroeconomía, por eso les dije al principio. Trato de ver que recuerden para que lo apliquemos en este bendito curso, porque entonces vas a decir, sí, efectivamente, el tener ese conocimiento me va a permitir a mí conocer la función fiscal de las finanzas públicas. Me va a permitir comprender el rol que el gobierno debe de jugar dentro de la actividad económica. No solo para aquella función que vimos de estabilidad macroeconómica, sino que también para el crecimiento económico. Y aquí viene el instrumento, tu machete. ¿Por qué te dije recordar el coeficiente de inversión? Porque si el gobierno lograra recaudar 5,000 millones más de los 40,000 que no recauda y los llevara a gasto de inversión, cuando aplicase el coeficiente de inversión, resulta que el impacto de esos 5,000 millones en la actividad económica va a ser 5 veces.
a 25.000 millones. Entonces, solo con inyectarles 5.000 por el lado del gasto público de inversión cada año, el efecto positivo en el crecimiento, en la ocupación de factores y, lógicamente, en la reactivación económica. Por eso te decía yo la importancia que eso tiene en la actividad económica. Hoy por hoy, el principio de demanda agregada funciona con las remesas. Cada año hay un incremento en el monto de las remesas familiares que vienen de Estados Unidos. Ese incremento de las remesas se refleja en un incremento de la demanda. ¿Ok? Resulta entonces que la exportación de mano de obra, para llamarla en términos reales, porque así se llama, exportación de mano de obra, mira, sin querer, queriendo, el impacto positivo que tiene el trabajo de los guatemaltecos fuera de su país y que toman parte de su ingreso para enviarlo a sus familias o a sus familiares a su país de origen. Lógicamente, el mercado, el sector privado de la economía guatemalteca, cada año tiene esa presión de ese crecimiento de la demanda, cuya fuente es, repito, cuya fuente son las remesas familiares. ¿Ok? Y solo estoy viendo el tema de la demanda. Tiene impacto positivo en la política cambiaria, o sea, en el tipo de cambio. Tiene impacto positivo en las reservas monetarias internacionales de este país, en el consumo, en la demanda, y lógicamente en el crecimiento económico, ¿ya? Por lo que te explicó Keynes. El coeficiente de inversión. ¿Ok? Entonces, ¿había que darles ingreso a las personas? Los que remesan y le permiten a sus familiares que consuman más. Y si hay un crecimiento año con año, ese impacto es positivo para la economía. ¿Ok? Pues, cuando te tomé las remesas para ponerla de la realidad a la práctica, o sea, llevar nuestro conocimiento teórico a la praxis. Entonces, Keynes dijo por el lado del gobierno, gasto público de inversión, porque la empresa privada no está invirtiendo, está contraída. Lógicamente, en los años 30, no se daban los niveles de migración que se dieron en los años 80, 90, particularmente del 2000 para acá, que ha sido muy fuerte el tema de la migración. Entonces, Keynes no conoció en el sistema económico que había una variable que también podía venir a reactivar la actividad económica por el lado de la demanda, producto del trabajo de los migrantes. Eso es lo importante, mira, como economista, que hayas comprendido tú una teoría, que veas que tiene vigencia esa teoría, ¿ya? Y por supuesto que sigue siendo positiva si el gobierno, a través del gasto público de inversión, entra a la economía. Y aquí solo les pregunto, porque siempre hago esta pregunta al inicio del curso. Pregunto, vos ya estás en el 8º semestre. Siguiendo la línea que estamos hablando, viene un inversionista y te dijo, mire, ¿usted estudia? Sí, estudio economía, ¿ok? Mire, yo tengo 10.000 millones de dólares. Quiero invertirlos en Guatemala. Usted que ya conoce y estudia economía, ¿en qué actividad rentable me sugiere que yo invierta?
¿qué le respondes? Ok, habemos 38, aquí hay 35 asesores económicos. Entonces son mis 35 asesores económicos. Hay 10,000 millones de dólares para invertir. Con el conocimiento que tienen hasta ahora, ¿en qué actividad económica le sugieren a este inversionista a ustedes que inviertan? César. Tal vez así pensando muy rápido, y obviamente había que hacer un pensamiento, digamos, un análisis más profundo, pero pensando muy rápido en la actividad de desarrollo inmobiliario, para una cantidad de dinero como ese, podría funcionar, digamos, construir edificios, venderlos, darlos en renta. Hay ciudades en crecimiento, por ejemplo, Shela, digamos, que se va convirtiendo en una ciudad más grande, más o menos, o un ferrocarril también, que conecte desde Shela hasta Puerto Barrios. Digamos, esa es una inversión, creo yo, que podría ser rentable. Okay, gracias, César, muy amable. ¿Alguien más? Y no se preocupen, no es que no sepan. Esta es la bendita realidad de nuestro país. Ya hay muy pocas actividades rentables. Las dos que dice César, ¿hacen uso intensivo de mano de obra? ¿Qué dijo Keynes? Ocupación de factores. Tenés que buscar una actividad que permita hacer uso intensivo de mano de obra. Porque lo que querés es ocupar factores. Por supuesto que sea rentable para mí, pues, porque no voy a venir a invertir y no ganar, o barato no tener el 30% mínimo de rentabilidad. Entonces, no te preocupes. Esta es la realidad del país. César, perfecto. ¿Desde cuándo venimos hablando de ferrocarril? A ese mercado, y aquí me los llevo a la práctica que les dije yo, a la realidad. Ese bendito mercado de transporte pesado jamás va a querer y va a dejar que funcione un ferrocarril. Que sería una solución a problemas, a muchos problemas, particularmente los que hemos visto con el transporte pesado en las carreteras del país. El mantenimiento de esas carreteras del país, ¿quién las hace pedazos? El transporte pesado. Por supuesto que yo no estoy en contra, estoy haciendo un análisis de la realidad y te estoy diciendo, perfecto, unir el Pacífico con el Atlántico, mi respeto pues, y si se pudiera hacer, pero como economista ya sé que va a ser una inversión, me está pidiendo, como cualquier otra que pudieron haber mencionado, explotación a cielo abierto, Mercurio o cualquier otro mineral, ¿sí? Que es rentable, pero que usa más capital que mano de obra. La industria inmobiliaria igualmente está haciendo uso de más capital que de mano de obra. Oye, no te ponen ladrillo sobre ladrillo. ¿Ok? Ya te llevan ahí la pared para el caso porque están usando otro tipo de material para bajar costos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero eso es el reto que yo les pongo a ustedes como economistas. Y de veras no se preocupen, porque uno se pone a pensar, no, entonces, ¿a dónde voy? A que tristemente, aunque no lo quieran reconocer, el que haría crecer la economía es el gobierno si lograra recaudar de esos 40,000 millones que no recauda cada año,
5.000 o 10.000 millones para meterlos en inversión pública. Por el efecto que tiene, por el efecto multiplicador de la inversión. Sería otro elemento. Y no dejarle el crecimiento a las remesas familiares. ¿Acaso no tienen ustedes conocimiento real de que el salario se mantiene en el tiempo? Que las fuentes de trabajo no hay, al contrario, cada vez es problemático el tema, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene el crecimiento? ¿Por qué los llevé ahí? Para explicarles la complementariedad que debe haber entre la economía privada y la economía pública. Ah, bueno, miren, queremos el ferrocarril. Hay intenciones de un inversionista privado. Señores dueños del transporte pesado, ¿cuánto pueden poner ustedes? Y yo hablo con el señor que va a venir para que les venda acciones de esa inversión que van a hacer, pues. No se les va a quitar el pan. ¿Ya? Inviertan en el ferrocarril. Repito, cuando la economía pública complementa el interés privado. Entonces, como ven, hay muchos aspectos de la realidad económica que nos han distorsionado, y acá yo hago énfasis en sustentarme en la ciencia para tener un sustento muy claro, ¿ok? Y no dejarnos llevar por lo que los medios indican, los que emiten opiniones, ya, que realmente es difícil en una cuartilla trasladar el pensamiento sustentado, ya, de algo cuando podés demostrar con datos, con números que efectivamente, ante la circunstancia actual, y espero que hayan visto en economía industrial o en el desarrollo industrial, la política de industrialización que se inició y se llevó a cabo a finales de los 50, particularmente los 60, con la integración económica o el mercado común centroamericano, y que tristemente, el sector privado no quiso industrializarse. Ya. Se convirtieron en rentistas. ¿Rentistas qué significa? Que los que iniciaron su industria tenían exenciones y exoneraciones fiscales y buscaban irlas ampliando porque era para 10 años, y desde los 50 hasta la actualidad, ahora son los exportadores los que están exonerados del IVA, porque les devuelven su crédito fiscal, y del impuesto sobre la renta. Y ahí ves la institución, cuando te digo la debilidad de la institución. El ahorro que vos tenés, por más pequeño que sea, y lo que te paga el banco, si fue 1 centavo o 2 centavos, te cobra el 10% del impuesto. Y resulta que los intereses que los bancos pagan por los bonos del tesoro que le vende el gobierno, ellos están exonerados del 10%. Pero si nosotros como personas vamos al Banco de Guatemala a comprar bonos, los intereses que nos van a pagar a nosotros, sí va a pagar el 10%. Pues, esa debilidad institucional, esos privilegios, esos espacios en las leyes, convirtieron a nuestro país en que el pueblo, o en el que menos tiene, subsidia al que más tiene. Y eso lo vamos a sustentar en el curso, no lo digo por decirlo.
¿Qué privilegios tenemos nosotros en la estructura de impuestos? A excepción de los gastos personales en el impuesto sobre la renta. Y nos lo cobran porque tienen todos los datos de nosotros. La institución a donde trabajemos, la empresa donde trabajemos es la responsable de retener el ISR y no lo retiene. ¿Ok? O sea, no puedes hacer nada. Y lógicamente los impuestos indirectos, que son los que financian la operación del Estado en un 70%, ¿sí? Pues cada vez que hacemos una transacción lo pagamos. Pues solo con esto que te estoy diciendo, los impuestos indirectos, que son los impuestos al consumo, llámese específicos o valor agregado mal llamado, pero ¿quién lo paga? Todo el pueblo. Y eso hace el 70% de los ingresos totales del Estado. Y el otro 30%, hay un 5% o más, si no estoy mal, lo vamos a checar, que pagamos las personas a las que nos cobran el ISR, y un 25, 20, 22, 23% que pagan las empresas. ¿Ok? Y pregunto, ¿a quién le sirve más la institucionalidad del Estado? ¿Al que está pagando más? ¿Al que está aportando el 70%? Entonces, cuando yo pongo estas cosas así, para que me comprendan después la parte de las funciones que debe cumplir el gobierno a través de las finanzas públicas en la actividad económica. ¿Ok? Bien. Dicho esto, vamos a iniciar el desarrollo del curso con este vídeo, que por favor quisiera yo que le pusieran mucha atención, mucha atención, porque nos va a... Solo Lick, ahí se recuerda de apagar su micrófono, creo que para que se comparta bien el audio, ¿verdad? Ah, ok. Vaya, déjame ver entonces. Aquí voy. El Estado moderno surgió entre los siglos XV y XVI, cuando los reyes europeos aprovecharon la crisis del feudalismo para concentrar su poder, centralizando el dominio sobre sus tierras. Este proceso se hizo pactando con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio o bien conquistando los territorios a base de guerras sangrientas. Los reyes recibieron el apoyo de la recién nacida burguesía, que deseaba desprenderse de los señores feudales para romper su condición de vasallos. El mapa político europeo, que antes se asemejaba a un mosaico político multicolor de contornos inestables, va a experimentar cambios. El número de reinos independientes empieza a contraerse y los límites empiezan a consolidarse. Este resultado fue la consecuencia de la ascensión de una serie de monarcas con cierta conciencia nacional que entendieron su mandato de manera diferente a sus predecesores. Luis XI y Francisco I en Francia, los reyes católicos en España y posteriormente el emperador Carlos V y su hijo Felipe II, Enrique VII y Enrique VIII en Inglaterra, Cristián I de Dinamarca, Casimiro IV de Polonia, Matías Corvino en Hungría, Iván III en Rusia. Ellos fueron los artífices de la aparición de los primeros estados de corte moderno. Estos reyes gobernaban de la mejor manera posible para conservar la corona. De alguna manera hubo una suerte de selección natural que influyó en el resultado final. Las monarquías más débiles desaparecieron.
Los que lograron resistir inauguraron un nuevo sistema de reinar que marcaría la vida política europea de los 3 siglos siguientes. Un sistema autoritario que los historiadores llaman el antiguo régimen. La población o bien pertenecía a la clase privilegiada, clero y nobleza, o bien al estamento de los no privilegiados, burguesía y pueblo llano. ¿Cuáles son los antecedentes de la aparición del Estado moderno? A final de la Edad Media se produce una enorme crisis en Europa con grandes hambrunas. La peste negra había reducido drásticamente la población. Los desequilibrios económicos afectaron a todos los sectores. Las cadenas de vasallo-señor se desestabilizaron. Pero a partir del siglo XV los efectos de la crisis empezaron a disminuir. Europa comenzó a experimentar cierta recuperación. La conquista de Constantinopla por parte de los turcos en 1453 supone el fin del Imperio Romano de Oriente y es una de las fechas que utilizan los historiadores para situar el inicio de la Edad Moderna. En Constantinopla se conocía bien a los clásicos: Platón, Séneca, Heródoto, Horacio, etc. Mientras que durante la Edad Media en Europa se conocía fundamentalmente a Aristóteles, y además se le conocía a través de traducciones árabes. Cuando los eruditos de Constantinopla, que hablaban griego, se refugian en Europa, muchos de ellos en Florencia, tras la caída de la ciudad, traen consigo todo el saber grecolatino. En Europa se redescubre a los filósofos clásicos. Esto cambiaría radicalmente la mentalidad europea. En el medievo los europeos habían vivido demasiado preocupados por el más allá, convencidos de que la vida terrenal era un mero trámite para acceder a la vida eterna. Vivían temerosos de Dios. De estas ataduras se fue librando el hombre a lo largo de la Edad Moderna. Se empezaron a valorar los goces terrenales. El Decamerón de Boccaccio se convierte en un paradigma de la libertad sexual de la época. Se sustituye el teocentrismo medieval por el antropocentrismo, el hombre como centro del universo. Surge el humanismo como reacción a la educación escolástica aristotélica de la Edad Media. Algunos humanistas empezaron a referirse a su propia época como un periodo de luz que rompía con la larga noche del pasado. Boccaccio y Petrarca fueron dos profetas de lo que estaba por llegar. Bajo el dominio de los Medici, Florencia se convierte en la cuna del Renacimiento, en una nueva Atenas. Por Florencia pasaron el arquitecto Brunelleschi, el arquitecto y tratadista Alberti, el escultor Donatello, el pintor Rafael, y dos genios absolutos como Miguel Ángel Buonarroti, que dominó la escultura, la pintura y la arquitectura, y Leonardo da Vinci, pintor, arquitecto, científico, inventor, músico y un largo etcétera. El Renacimiento surge pues en Italia y supone una ruptura con la mentalidad medieval y una vuelta a los valores de la cultura clásica. Un gusto por la vida, por la belleza del cuerpo humano. El hombre renacentista se libera y vuelve su vista hacia la edad clásica, a Grecia y a Roma. Desde Italia las ideas renacentistas llegaron al resto de Europa con rapidez. Se produce un renacer estético. Este nuevo talante se vio reflejado en las artes, pero también en todos los campos del saber: ciencia, filosofía, política. La invención de la imprenta en el siglo XV por parte de Johannes Gutenberg generó una amplia difusión de todas las ramas del conocimiento. Este invento fue crucial en la propagación del saber. Sin duda estamos ante una segunda palanca de cambio clave en la historia de la humanidad. Los avances en física, astronomía, biología, anatomía humana, química, medicina, transformaron las visiones medievales sobre la naturaleza y sentaron las bases de la ciencia moderna. Se produce una revolución científica que empieza con Nicolás Copérnico y su teoría heliocéntrica. Más tarde, un entusiasta de las ideas de Copérnico, Johannes Kepler, definió cómo eran las órbitas elípticas que seguían los planetas alrededor del Sol. Durante casi 5 milenios, el modelo geocéntrico de la Tierra como centro del universo era prácticamente aceptado por todo el mundo. El modelo heliocéntrico, según el cual la Tierra y los planetas... Una solución efectiva contra las manchas. Nuevo Nivea Luminous 630 antimanchas. Reduce 10 años. Planetas se mueven alrededor del Sol, supuso una auténtica revolución e hizo temblar los cimientos sobre los que se sustentaba todo el conocimiento. La atrevida hipótesis heliocéntrica chocaba de frente con las Sagradas Escrituras. El Tribunal de la Santa Inquisición investigó a Galileo por defender los postulados de Copérnico y casi le cuesta la vida. La revolución científica culmina con Isaac Newton. En 1687 publica su obra más importante, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. En esta obra expone la teoría de la gravedad, inspirada en un suceso acaecido años antes, mientras meditaba bajo la sombra de un manzano cuando un fruto cayó del árbol. El humanismo y la invención de la imprenta fueron las dos primeras palancas de cambio que activaron la Edad Moderna y trajeron consigo el Renacimiento y una revolución científica. La tercera palanca fue el descubrimiento de América en 1492. Cristóbal Colón, en su afán por encontrar una nueva ruta
que le lleve a las Indias se topa con un nuevo continente desconocido a ojos de Europa, América. Este hecho supuso el encuentro de dos mundos que habían evolucionado de manera aislada. Empieza una etapa de conquistas en el nombre de la fe católica. Un grupo reducido de españoles puso en jaque al imperio azteca con Hernán Cortés al frente. Los españoles supieron aliarse con las tribus locales a las que el gran Moctezuma tenía sojuzgadas. Cortés traía caballos y armas muy superiores, pero el arma más poderosa que sus hombres traían consigo era invisible al ojo humano: la viruela y otras enfermedades. Los europeos ya eran inmunes a estos agentes patógenos, sin embargo los indígenas no. Cuando Pizarro llegó al Perú, las enfermedades ya habían llegado a la región y habían diezmado a la población. La viruela fue realmente el arma biológica que conquistó América. En un momento los españoles y portugueses repartieron el Nuevo Mundo en el Tratado de Tordesillas, pero las demás naciones europeas querían un pedazo de ese pastel y posteriormente también se lanzaron a la conquista. Surgió la fiebre por el oro y la plata. Toda Europa creció enormemente gracias a las riquezas de América. Además de oro y plata, la conquista dio lugar a la importación de nuevos productos agrícolas desconocidos en Europa como el tomate, el maíz, la patata, el cacao y el tabaco, que tuvieron un gran impacto en la economía y hábitos europeos. La burguesía comercial y financiera se benefició por el mercantilismo y la expansión europea subsiguiente a la era de los descubrimientos. Durante la Edad Moderna se va a producir una transición. La era de los descubrimientos trae como consecuencia la primera economía mundial. Aparecen las primeras bolsas de valores como la de Ámsterdam y la de Londres. La Bolsa de Valores de Ámsterdam fue fundada en 1602 por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y operaba con acciones y bonos. Semanalmente publicaba un boletín que se utilizaba como referente a la hora de ejecutar las órdenes de compra-venta. Las compañías privilegiadas tomaron el control monopolístico de rutas y productos. La clase comercial y financiera se fue fortaleciendo con el nacimiento del Estado moderno, pero principalmente en aquellos con mentalidad protestante, como veremos a continuación. La cuarta palanca de cambio que afectó enormemente en el devenir de los tiempos y en los avances de la época fue la Reforma Protestante iniciada por Lutero. Durante el final de la época medieval se había producido una gran crisis en la Iglesia Católica, debido a numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. Para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, la venta de indulgencias se disparó. Las indulgencias no perdonan el pecado, pero reducían los años que los pecadores debían pasar en el purgatorio antes de entrar en el reino de los cielos. La Iglesia Católica empezó a traficar con los sentimientos de los fieles. En 1517, un monje alemán, Martín Lutero, colgó en puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg un escrito en el que exponía 95 tesis contra la doctrina católica de las indulgencias. Aunque tan heroico acto no está tan claro. Lo que sí se produjo es un debate que puso patas arriba a la cristiandad. La reacción de Roma no se hizo esperar. El Papa condenó firmemente las tesis de Lutero, con un efecto contraproducente que solo consiguió darle más publicidad al alemán. No solo se enfrentó con el Papa, sino que el recién coronado emperador Carlos V quiso poner en orden los asuntos con Lutero. El emperador le exigió a Lutero que se retractara de sus doctrinas, pero Lutero solo reconocía la palabra de las Sagradas Escrituras. Convirtió la Biblia en el único criterio para determinar cualquier asunto relacionado con la fe. La casta clerical perdía así su función mediadora entre Dios y el hombre. Lutero era un hereje y como tal fue declarado proscrito. La imprenta fue el secreto del éxito del protestantismo. En Europa se producían anualmente millones de copias de las ideas reformistas. Lutero fue el autor más prolífico, pero había más escritores protestantes. Europa sufriría una radical transformación religiosa y el poder de la Iglesia se disgregaría en diferentes confesiones protestantes. La evidencia demuestra que Lutero no destruyó la Iglesia, sino que creó otra. Ni Lutero dejó de ser clérigo ni disminuyó el número de ellos. Simplemente se formó un nuevo cuerpo sacerdotal, solo que ahora ese cuerpo de pastores servía únicamente al señor del territorio, que era el que le daba de comer, y no a un papa extranjero y a un emperador de intereses afines. Los nuevos estados modernos exigían más independencia de la Iglesia Católica Romana. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, también desvinculó sus lazos con Roma y fundó la Iglesia Anglicana. La causa fue que el rey quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y tía de Carlos V. El Papa de Roma, Clemente VII, se opuso a la anulación de su matrimonio. La respuesta del monarca fue romper con el catolicismo y erigirse como jefe supremo de una nueva iglesia, la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia anglicana guarda muchas similitudes con la católica, pero no depende de Roma.
Tras la muerte de Lutero, el pensamiento de Juan Calvino cobró fuerza y se hizo mayoritario entre los reformistas. Calvino era un seguidor de las ideas de Lutero y convirtió la ciudad de Ginebra en un estado teocrático de corte totalitario. Los pastores se convirtieron en policías de la moral y los viajeros comprobaban asombrados cómo en aquella ciudad no había robos, ni prostitutas, ni asesinatos, ni lujos, ni alcohol, ni bailes, ni vicio de ningún tipo. Es preciso en este instante recordar que la Iglesia Católica condenaba fuertemente el cobro de intereses, censurando esta práctica con el nombre de usura. En la España católica, de hecho, el trabajo manual era algo deshonroso propio de seres de segunda. Los hombres de honor solo se manchaban las manos en la guerra. Por eso muchos hidalgos preferían la pobreza a tener que trabajar. Sin embargo, en los países del norte de Europa, donde se extendió la moral calvinista, el trabajo dignificaba al hombre. Y ser comerciante o prestamista acabó siendo una ocupación honrosa, una moral consagrada al capital. Por ello estos países prosperaron y se enriquecieron. Y no es desacertado decir que por ello los países protestantes son más trabajadores, más austeros y ahorradores que los católicos. El calvinismo no solo se extendió por Europa, sino que los movimientos migratorios llevaron el calvinismo a Norteamérica. Los puritanos ingleses que viajaron en el Mayflower, los hugonotes franceses, los colonos holandeses de la Nueva Ámsterdam, más tarde llamada Nueva York, y los irlandeses escoceses presbiterianos de los Montes Apalaches. Los colonos calvinistas también fueron los primeros europeos que colonizaron África del Sur. Fueron conocidos posteriormente como Boers o Afrikaners. La reforma protestante liderada por luteranos, calvinistas y anglicanos había desencadenado un cisma europeo que se tradujo en cruentas guerras de religión. En Francia se persiguió a los hugonotes calvinistas. En la noche de San Bartolomé en París, el rey francés mandó ejecutar a más de 3000 hugonotes. Las matanzas se extendieron por todo el país. En unos días los católicos se cobraron más víctimas que las que se cobró el Tribunal de la Santa Inquisición en toda su historia. Las tensiones entre católicos y luteranos también desencadenaron la Guerra de los 30 años, que si en principio tuvo un desencadenante religioso, terminó por convertirse en una guerra europea en la que las grandes potencias intentaron buscar su hegemonía. La feligresía católica europea se había reducido drásticamente. El daño infligido por la reforma fue enorme. Los católicos necesitaban una contrarreforma que pusiera orden y coto a los desmanes que se venían practicando desde hacía tiempo y que diera respuesta a la reforma protestante. En la ciudad de Trento se celebró un concilio que supuso para la Iglesia una especie de catarsis. Se puso orden en el clero, se eliminaron algunos abusos y se reformó la administración. Además se idearon formas de propaganda para atraer fieles y propagar la fe. El arte fue utilizado como un vehículo de expresión para mayor gloria de Dios y de la Iglesia. Nace el arte barroco, un arte retorcido, dramático, exagerado que abusa del ornamento. El arte barroco triunfó en toda Europa, incluso en la zona protestante, y se reveló como un atractivo mecanismo de propaganda y control ideológico. Hemos visto pues que el Estado moderno poseía identidad, estaba organizado, estructurado y era autoritario. El poder estaba centralizado y era reconocido políticamente. El autoritarismo puso fin a las guerras civiles garantizando una paz interna que favoreció el progreso económico, con la expansión de nuevos mercados y rutas comerciales que se abrieron tras el encuentro con un nuevo continente. También floreció una nueva mentalidad, una concepción más abierta, en definitiva más moderna, que culminaría en el siglo XVIII con la Ilustración. Bien, jóvenes, en 15 minutos tienen ustedes las bases de esos 4 campanazos que integrados crearon las condiciones que Prueba hoy... esta extraña técnica de 10 segundos esta noche para revertir la diabetes tipo 2. La mayoría de las personas continúan tomando medicamentos para el azúcar en la... Perdone, joven. Decía entonces que con esto podemos tener una idea concreta y hoy, tal vez para algunos por primera vez, el rol que jugaron los actores en la conformación del Estado moderno que tenemos. ¿Qué podemos agregar los economistas? Lo que podemos agregar es el conocimiento que ya tenemos. Paralelamente a ese autoritarismo empiezan las ideas liberales. Aparece John Locke con la política liberal y paralelamente Adam Smith con el liberalismo económico.
Y ya las monarquías, particularmente las monarquías absolutas, ya intrínsecamente tenían actores como los ministros, los secretarios y un parlamento que solo usaban para justificar impuestos. Ahí ves cómo las ideas en el ámbito político, a partir de la Ilustración, fueron creando los tres poderes que nosotros conocemos ahora, pero fundamentalmente yo quisiera que checaran el papel importante de burgueses, que eran comerciantes. No, el hablar de burguesía no es hablar de la oligarquía, que es diferente. Comerciantes, los señores feudales, fundamentalmente los protestantes, ¿ok?, que dinamizaron todo el proceso. Los comerciantes se unen con los reyes, porque los reyes ya estaban debilitados de tal manera que los pueblos conquistados les estaban generando problemas, ya se estaban rebelando. Y los comerciantes llegaron a un momento que tenían mucho más dinero que los reyes. Entonces, con tal de debilitar a los feudales, se unen los reyes con los comerciantes, los burgueses. Pero para poder mantener ese estado de cosas, aparece el ordenamiento jurídico, la necesidad de que las normas que venían poniendo las monarquías absolutas, bueno, se estableciera un nuevo orden jurídico en donde aparece ya lo que conocemos nosotros como Constitución Política de la República. Los primeros aportes del constitucionalismo, los teóricos los encuentran allá en el año 1215, con el rey Juan Sin Tierra, que ante la circunstancia, imagínense, 1215, antes del feudalismo, el esclavismo, pues este señor, el rey Juan Sin Tierra, toma un poco de conciencia y emite una carta donde ya le da dos derechos fundamentales a sus esclavos. ¿Ya? Y a partir de ahí aparecen declaraciones posteriormente hasta la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, la Revolución Francesa, el aporte de los ingleses, el tema de la Constitución parlamentaria. Ellos tienen una Constitución no escrita, es más primaria, y se guían por esa forma de organización parlamentarista, constitucionalista.